por favor, dale a me gusta al video y suscríbete para apoyarnos y compartirlo con tu familia. El mercado de Solongo era el vibrante corazón de la ciudad. Todos los días al amanecer, sus pasillos se llenaban de vida. Los alegres gritos de los mercaderes se mezclaban con las risas de los clientes que paseaban entre los puestos. Aquí se podía comprar de todo, especias de vivos colores, verduras frescas, telas brillantes y, sobre todo, los famosos bocadillos de Mama Clarence. Este mercado no era solo un lugar para comerciar, sino un espacio donde los habitantes de Solongo podían reunirse, intercambiar historias y reconocerse en el ajetreo diario. Entre los puestos que se alineaban en las callejuelas del mercado, destacaba el de Mama Clarence. Llevaba años deleitando a la multitud con sus sándwiches cuidadosamente preparados. El pan crujiente contenía pollo picante, asado a la perfección, acompañado de verduras frescas y su famosa salsa secreta. Nadie sabía exactamente lo que ponía en esa salsa, pero todo el mundo pedía más. Mama Clarence, con su cara redonda y sonriente, saludaba a cada uno de sus clientes con una cálida palabra, mientras sus dos hijos, Amadou y Samba, se afanaban en preparar los pedidos con una rapidez impresionante. Sin embargo, a pesar de esta imagen idílica, se había producido un cambio imperceptible. Nadie podía decir realmente cuándo había ocurrido, pero una sombra parecía cernirse sobre el puesto de Mama Clarence. Al principio, los clientes achacaron estos cambios al cansancio. ¿Mama Clarence estaba simplemente agotada por el rápido ritmo del mercado? Corrían rumores. Algunos decían que tenía problemas de salud, otros que sus hijos estaban preocupados por los negocios familiares. Pero Victoire, una verdulera cuyo puesto estaba enfrente, estaba más preocupada que los demás. En las últimas semanas había notado que algo extraño estaba ocurriendo. Las sonrisas de Mama Clarence parecían cada vez más fijas, casi mecánicas. Lo que antes desprendía calidez y sinceridad ahora parecía una fachada. Más extraño aún, Amadou y Samba ya no bromeaban con los clientes como antes. Solían ser el alma de la fiesta, contando chistes mientras trabajaban. Pero ahora se concentraban únicamente en hacer bocadillos, casi como autómatas, sin emoción aparente. Una tarde especialmente calurosa, Victoire se acercó al puesto para comprar un bocadillo, pero le asaltó una extraña sensación. Tuvo la impresión de que los ojos de Mama Clarence le miraban fijamente con una intensidad inusitada. Un ligero escalofrío le recorrió la espalda. Intentó disipar esta sensación sonriendo y bromeando, pero su malestar seguía siendo palpable. Detrás de esa sonrisa amistosa, había algo más. Algo indescriptible. Durante los días siguientes, Victoire no pudo apartar los ojos del puesto de Mama Clarence. Observó el constante ir y venir de los clientes, pero también se fijó en algunos detalles preocupantes. Una tarde, cuando el mercado empezaba a vaciarse, vio a Mama Clarence y sus hijos ordenando su puesto. Hasta ahí, nada fuera de lo común. Pero esta vez, algo llamó su atención: los hijos de Mama Clarence se movían de una forma extraña, casi inconexa. Sus movimientos eran demasiado fluidos, demasiado precisos, como si interpretaran una coreografía aprendida de memoria, sin la menor emoción. Victoire sacudió la cabeza, pensando que simplemente estaba cansado. Pero en los días siguientes siguieron apareciendo los mismos detalles extraños. Cuanto más observaba, más se daba cuenta de comportamientos que le parecían anormales. Una noche, mientras doblaba su propio puesto, una escena le dejó helado. A medida que el sol se ponía lentamente, las sombras se extendían por los callejones desiertos. Victoire, de pie junto a su puesto, se dio cuenta de que las luces que rodeaban el puesto de Mama Clarence parpadeaban. Entrecerró los ojos, intentando ver mejor a través de la incipiente oscuridad. Lo que vio a continuación le asustó sobremanera. Miró, aterrorizado, a Amadou y Samba, que seguían de pie detrás del mostrador. Pero a la luz parpadeante, sus siluetas parecían cambiar. Sus cuerpos se distorsionaban ligeramente, se volvían borrosos. Sus rostros adoptaron rasgos irreales, como si sus contornos humanos se fundieran con la sombra circundante. Ya no eran los dos jóvenes que estaba acostumbrado a ver cada día. Se habían convertido en otra cosa, algo más siniestro, algo más viejo. Su piel parecía disolverse en el aire y sus movimientos, al principio mecánicos, eran cada vez más bruscos.
Victoire retrocedió bruscamente, con el corazón acelerado. Apenas podía respirar, cada latido de su corazón resonaba en sus oídos. Mamá Clarence, que seguía de pie detrás de sus hijos, volvió lentamente la cabeza hacia él. Sus ojos, antes llenos de benevolencia, se habían convertido en dos pozos oscuros y sin vida. Ya no podía moverse. Parecía tener los pies clavados en el suelo. La mirada de mamá Clarence pesaba sobre él, como una fuerza invisible que lo retuviera. Sonreía, pero no tenía nada de cálida. Era una sonrisa retorcida y distorsionada, llena de malicia. De repente, con un movimiento rápido, la luz de la tribuna se apagó. Todo se volvió negro. Victoire sintió que una oleada de pánico la invadía. Se tambaleó hacia atrás, casi tropezando con su propio puesto. El mercado estaba desierto, y la oscuridad parecía ahora más amenazadora que nunca. En un arrebato de puro terror, Victoire echó a correr. No sabía a dónde iba, pero tenía que escapar, alejarse de aquel lugar maldito. Su respiración era rápida y entrecortada, y cada bocanada parecía dolerle. Mientras corría por los callejones desiertos, aún podía oír aquellos susurros, aquella voz indistinta, como si le persiguiera. Era como si una parte de la oscuridad le persiguiera. El mercado de Solongo, que antes le había parecido tan familiar y tranquilizador, se había convertido en un laberinto de sombras y ruidos inquietantes. Echó un último vistazo hacia atrás, pero lo único que vio fue una forma borrosa, casi invisible, que se confundía con la oscuridad del puesto de mamá Clarence. Victoire no se atrevió a volver al mercado durante varios días. El miedo le paralizaba. No podía borrar de su memoria la imagen de mamá Clarence, sus hijos y su transformación. ¿Era real? ¿O lo había imaginado todo en un momento de locura? Pero cada vez que recordaba aquella noche, sentía que su corazón se aceleraba y que el terror volvía. Cuando regresó al mercado, esperaba encontrar una respuesta. Sin embargo, el puesto de mamá Clarence estaba extrañamente vacío. Nadie había visto a la familia desde aquella noche. Los clientes se preguntaban a dónde habían ido, pero nadie parecía tener una explicación clara. En cuanto a Victoire, guardó silencio sobre lo que había visto. ¿Cómo podría explicar lo inexplicable? Pero una cosa era cierta, algo oscuro se cernía sobre el mercado de Solongo, algo que nadie conocía, pero que Victoire nunca podría olvidar. El mercado de Solongo recuperaba el aliento cada mañana. Los primeros rayos de sol hacían brillar los puestos recién instalados, los gritos de los comerciantes resonaban por los pasillos y la vida seguía como si nada hubiera pasado. Pero para Victoire, ya nada parecía normal. Desde aquella noche en que había visto lo inexplicable, no había podido ahuyentar de su mente la sombra de la familia de mamá Clarence. La caseta desierta de mamá Clarence, una ausencia que nadie podía explicar, aumentaba su malestar. Los comerciantes, aunque preocupados, se contentaron con murmurar entre ellos. Algunos decían que la familia se había marchado repentinamente por problemas personales, otros susurraban que tal vez se habían trasladado a otra ciudad. Pero ninguna de estas explicaciones parecía satisfacer a Victoire, que sabía que había visto mucho más de lo que se atrevía a decir. 3 días después de la desaparición de la familia, Victoire regresó al mercado, arrastrando los pies. Ya no era el mismo. Su sueño se veía perturbado, su mente constantemente atormentada por las visiones de aquella noche. Ahora evitaba las miradas de los demás tenderos, temeroso de revelar accidentalmente lo que sabía. Sin embargo, un sentimiento sordo le urgía a regresar al lugar donde todo había cambiado. Cuando llegó a su puesto, sintió que su corazón se detenía por un momento. El puesto de mamá Clarence estaba allí de nuevo. Como si nada hubiera pasado, todo parecía en su sitio, los bancos, los utensilios de cocina, los ingredientes cuidadosamente dispuestos. Y lo mejor de todo, mamá Clarence y sus hijos estaban de vuelta, sonrientes y activos, como si nada hubiera pasado. Victoria, dijo mamá Clarence con su sonrisa habitual. Hacía tiempo que no te veía. ¿Te encuentras bien? Habló con voz alegre y, sin embargo, algo sonaba a falso. Su sonrisa, aunque cálida en la superficie, no llegaba a sus ojos. Había algo inexplicable en su mirada. Un vacío.
Una calma glacial que Victoire ya había visto aquella noche. Los demás tenderos parecían aliviados de volver a ver a la familia, como si su reaparición confirmara que todo era normal. Pero a Victoire, cada palabra, cada movimiento le parecían calculados, casi demasiado perfectos. Los hijos de mamá Clarence, antaño tan juguetones, actuaban con una extraña precisión, como si ejecutaran una rutina aprendida de memoria. El día transcurrió lentamente. Victoire intentaba concentrarse en sus asuntos, pero su atención volvía una y otra vez al puesto de mamá Clarence. Algo invisible flotaba en el aire a su alrededor. Varias veces tuvo la impresión de que los hijos le miraban, como si supieran que les observaba, que les había visto en su verdadera forma. Intentó convencerse de que era su mente la que le jugaba una mala pasada, pero no pudo ignorar la creciente sensación de inquietud. A mediodía, ocurrió algo extraño. Una mujer del mercado, habitual de los bocadillos de mamá Clarence, se acercó al puesto para pedir como de costumbre. Pero mientras Samba, uno de los hijos, le servía el bocadillo, un destello metálico salió disparado de su mano. Victoire, que había estado observando la escena desde la distancia, se quedó helada. El sol se reflejaba en algo que Samba ocultaba. ¿Una espada? No, una cadena. No era natural. Samba trató rápidamente de ocultar el objeto, pero Victoire, atenta, sabía lo que había visto. Ya no se trataba de simples alucinaciones. Algo inexplicable se desarrollaba ante sus ojos. La mujer, ajena a lo que acababa de suceder, mordió su bocadillo y se alejó desprevenida. Victoire permaneció petrificada. Samba, como si nada hubiera pasado, volvió a su puesto, con la sonrisa inalterada, pero sus movimientos delataban un nerviosismo palpable. Aquella noche, Victoire no pudo dormir. Las imágenes de mamá Clarence y sus hijos, los recuerdos de aquella cadena reluciente, todo daba vueltas y vueltas en su cabeza. Sabía que tenía que descubrir la verdad, sin importar el peligro. Una especie de instinto primario le urgía a comprender qué había detrás de aquella fachada. Una parte de él quería huir, olvidarlo todo, pero algo más profundo le obligaba a enfrentarse a esa oscura realidad. Así que, una vez que todos los presentes en el mercado se hubieron marchado, Victoire se escabulló entre las sombras. Estaba decidido a observar el puesto de mamá Clarence en plena noche, convencido de que era la única forma de obtener respuestas. Se escondió fuera de la vista, cerca de un viejo puesto abandonado, donde podría observar el puesto sin ser visto. El aire era pesado y opresivo. El mercado, normalmente tan ruidoso y bullicioso, estaba ahora en silencio, bañado en una luz pálida que daba al lugar un encanto fantasmal. Los callejones estaban desiertos, pero Victoire no estaba sola. Sentía una presencia. Algo acechaba, algo invisible. Entonces, como un trueno en el silencio, comenzaron los murmullos. Al principio era solo un susurro lejano e indistinto, pero poco a poco las voces se hicieron más claras. Victoire buscó en sus ojos el origen de aquellas voces, pero no vio nada. Sin embargo, podía oír claramente aquellos susurros que parecían filtrarse en su mente. Se oyó una voz más profunda que las demás, una voz que parecía proceder de las profundidades, más allá del mundo visible. Una voz que resonaba con una frialdad aterradora. Victoire dio un paso atrás, pero su mirada permaneció fija en el atril. Las luces a su alrededor comenzaron a parpadear, titilando como la primera vez. Entonces, de repente, apareció mamá Clarence, con sus dos hijos a su lado. No se movían, pero sus figuras parecían ondular, como si su forma corporal ya no fuera estable. Sus rostros, tan familiares a plena luz del día, resultaban ahora irreconocibles en aquella inquietante oscuridad. Victoire sabía que lo que estaba viendo iba más allá de la comprensión humana. Mamá Clarence y sus hijos ya no eran las personas benevolentes que siempre había conocido. Eran criaturas de otro mundo, y aquella noche revelaron su verdadera forma. Espíritus, atrapados entre dos mundos, ocultos tras sonrisas humanas durante el día, y adoptando su verdadera apariencia por la noche. Victoire sintió que el miedo le invadía. Tenía que huir, lo sabía, pero sus piernas se negaban a moverse. La gélida mirada de mamá Clarence se volvió lentamente hacia él, como si supiera que les había descubierto. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido.
Sin embargo, Victoire oyó esas palabras en su mente, palabras que resonaron en todo su ser. No deberías estar aquí. Un escalofrío de terror le recorrió la espina dorsal, y al fin giró sobre sus talones y huyó, con la respiración entrecortada y entrecortada. Pero lo que acababa de descubrir nunca le abandonaría. El mercado de Solongo despertó una vez más, pero nada era igual para Victoire. Estaba ausente, enclaustrado en casa, aterrorizado por la realidad que había descubierto. La caseta de mamá Clarence, mientras tanto, seguía allí. Pero, ¿por cuánto tiempo más? Estaba seguro de que pronto volverían a desaparecer, llevándose consigo sus secretos y dejando tras de sí un rastro imborrable de misterio y terror. A la mañana siguiente, un pesado silencio reinaba en el mercado de Solongo. Los comerciantes seguían con sus quehaceres habituales, pero algo parecía diferente. El regreso de mamá Clarence y su familia ya no era solo un misterio para Victoire, ahora era una preocupación palpable que se extendía por los pasillos del mercado. La gente cuchicheaba. Algunos de los comerciantes más supersticiosos hacían señas al pasar junto al puesto de mamá Clarence, murmurando oraciones para alejar el mal. Crecían los rumores sobre maldiciones, brujería y pactos con fuerzas oscuras. Pero lo más aterrador era que nadie parecía saber realmente qué estaba pasando. En cuanto a Victoire, permaneció enclaustrada en casa, atormentada por visiones de aquella noche maldita. 3 días después de su descubrimiento, Victoire fue despertada por unos golpes en su puerta. Se puso en pie de un salto, sumida aún en las pesadillas que le habían perseguido desde aquella famosa noche. Los golpes en la puerta volvieron a sonar, esta vez con más insistencia. Victoire, con el corazón palpitante, abrió lentamente la puerta y se encontró cara a cara con un anciano al que nunca antes había visto. Era alto, vestía un largo abrigo oscuro y su mirada penetrante parecía leer a través de él. «He venido a ayudarte», declaró el hombre con voz ronca. «¿Quién eres?», tartamudeó Victoire, aún conmocionada por el extraño visitante. «Me llamo Cava. Me han enviado porque sé lo que has visto. Lo que descubriste sobre mamá Clarence y sus hijos. No son como los demás, ahora lo sabes. Pero solo has visto una parte de la verdad». Victoire sintió que las manos se le ponían húmedas y su mente oscilaba entre el miedo y la curiosidad. ¿Cómo sabía aquel hombre lo que había visto? «Puedo explicártelo», continuó Cava, en un tono que no dejaba lugar a dudas. «Pero si quieres entenderlo, tendrás que estar preparado para enfrentarte a la verdad. La verdad que ha rondado este mercado durante mucho más tiempo del que crees». Cava se sentó sin esperar permiso, escudriñando las modestas paredes de la casa de Victoire. Su penetrante mirada volvió a posarse en él, como si estuviera calibrando su capacidad para soportar lo que estaba por venir. «La familia de mamá Clarence no es humana». «No del todo», empezó. «Están vinculados a algo más antiguo, algo más oscuro. Lo que has visto es solo una fracción de su verdadera naturaleza. Estos seres existen entre dos mundos, el nuestro y el de las sombras». A Victoire le temblaban las manos, pero no podía apartar su atención de Cava. Las palabras del hombre parecían envolverle, capturando cada fibra de su ser. «Durante generaciones, han vivido entre nosotros. Adoptan forma humana para integrarse en la sociedad, pero cuando cae la noche revelan su verdadera naturaleza. Nadie conoce realmente su propósito. Pero su presencia nunca es benigna. Llegan a un lugar, prosperan durante un tiempo y luego desaparecen tan repentinamente como llegaron, dejando caos y miedo a su paso». Victoire sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Cada palabra que pronunciaba Cava le traía imágenes borrosas, fragmentos de recuerdos. Recordaba las miradas vacías de mamá Clarence, las sonrisas demasiado fijas de sus hijos y los susurros aterradores que había oído aquella noche. Cava clavó sus ojos en los de Victoire. «Estás en peligro, Victoire. Al descubrirlos, has cruzado una línea a la que pocos humanos se atreven a acercarse. Saben que los has visto por lo que realmente son. Y vendrán a por ti». Victoire se levantó bruscamente, sintiendo que el pánico aumentaba en él. «Oh no, yo no quería saberlo. No quería saber nada», lloró, con las manos temblándole violentamente. Cava le puso una mano tranquilizadora en el hombro, obligándole a calmarse.
Ya es demasiado tarde. Ahora tienes que prepararte. Intentarán silenciarte, borrarte. Pero aún puedes escapar de sus garras. Hay formas de protegerse contra estas criaturas. Antiguos ritos, protecciones que nuestros antepasados utilizaban contra este tipo de seres. Pero se necesita coraje y fuerza mental. ¿Estás preparada para luchar, Victoire? Victoire, aún temblorosa, asintió con la cabeza. No sabía si era la desesperación o el miedo lo que le impulsaba a aceptar, pero no veía otra opción. Cava le dio entonces un pequeño talismán, una piedra negra grabada con símbolos antiguos. Lleva esto siempre contigo. Te protegerá, pero no es infalible. Siempre intentarán doblegarte, manipularte. Son pacientes, Victoire, y saben esperar. Cava se levantó para marcharse, pero antes de salir por la puerta, añadió una última advertencia. Nunca vuelvas solo al mercado. No hasta que sepas exactamente contra quién o qué estás luchando. Todavía tienen un control sobre este lugar, y mientras permanezcas allí, estarás en peligro. Victoire pasó los días siguientes intentando comprender lo que Cava le había dicho. Ya no se atrevía a salir, y todas las noches oía ruidos extraños cerca de su casa. Ligeros pasos en la calle, susurros apagados, como si alguien o algo le estuviera observando. Pero a pesar del terror que sentía, sabía que no podía permanecer oculto indefinidamente. El mercado de Solombo formaba parte de él. Había crecido allí, conocía a todo el mundo. Y sabía que el puesto de mamá Clarence aún escondía secretos que tenía que averiguar. Contra toda precaución, una semana después, Victoire decidió volver al mercado. El talismán negro que le había dado Cava colgaba de su cuello, oculto bajo la camisa. Sus pasos resonaban en los adoquines mientras avanzaba lentamente, con todos los músculos del cuerpo tensos por el miedo y la aprensión. Cuando por fin llegó al puesto de mamá Clarence, el corazón le dio un vuelco. El puesto estaba vacío de nuevo. Pero esta vez no era solo una ausencia temporal. El stand había desaparecido sin dejar rastro. Como si nunca hubiera existido. Los tenderos de los alrededores murmuraban y cuchicheaban entre ellos, pero nadie parecía saber qué había ocurrido. Las pocas personas que se atrevían a contestar a Victoire cuando les preguntaba qué sabían hablaban de una partida precipitada. Se fueron en mitad de la noche, dijeron, sin dar explicaciones. Victoire sintió una extraña combinación de alivio y ansiedad. Se habían ido, pero eso no significaba que estuvieran lejos. Sabía que seguían observándole, en algún lugar, listos para atacar en el momento oportuno. Victoire se dio cuenta entonces de que estaba solo ante aquel misterio. Mamá Clarence y sus hijos habían abandonado Solongo, pero no se habían olvidado de él. Detrás de su desaparición había algo más grande, algo más antiguo, algo que él aún no comprendía del todo. Mientras permanecía allí, en el lugar vacío de su puesto, sopló de pronto una brisa helada que le susurró promesas ominosas. El mercado de Solongo ya no era el lugar que había conocido, y Victoire comprendió que la verdadera lucha no había hecho más que empezar. Aferró el talismán negro que llevaba al cuello, dispuesta a enfrentarse a la oscuridad que pronto volvería. Los días siguientes estuvieron marcados por una tensión palpable, un malestar que flotaba en el aire de Solongo. Aunque el puesto de mamá Clarence había desaparecido, su ausencia seguía pesando en el mercado. Victoire deambulaba entre los puestos, escrutando cada rostro, cada rincón sombrío, como si esperara que la familia apareciera en cualquier momento. Pero algo en su interior sabía que siempre estaban allí, en algún lugar, observando, esperando. Cada noche dormía poco, perturbado por sueños inquietantes en los que mamá Clarence y sus hijos le rodeaban, con sus rostros distorsionados en extrañas máscaras de pesadilla. Todas las mañanas se despertaba sudoroso, con el corazón palpitante, y encontraba el talismán negro que Cava le había dado apretado entre los dedos. Como si hubiera estado aferrándolo toda la noche para protegerse de la oscuridad. Una tarde, cuando el mercado estaba más tranquilo que de costumbre, Victoire recibió la inesperada visita de Cava. El anciano, cuya imponente presencia contrastaba con el tenso ambiente, le encontró en su puesto de verduras, con una sonrisa ligeramente siniestra estirándole los labios. Y te advertí de que no acabaría ahí, murmuró Cava, con su mirada penetrante cruzándose con Victoire. En realidad nunca se van.
Su partida es solo un señuelo. Siguen al acecho, ocultos en las sombras, esperando el momento oportuno para atacar. Victoire sintió que un escalofrío le recorría la espina dorsal. Había tenido la esperanza de que su desaparición fuera permanente, de que tal vez por fin pudiera liberarse de aquella pesadilla, pero las palabras de Cava confirmaron sus peores temores. La familia de Mama Clarence no se había marchado para siempre. Estaban esperando. ¿Por qué yo? ¿Por qué fui yo quien los descubrió?, preguntó Victoire, con la voz temblorosa por el terror sordo. Cava se volvió hacia él, con el rostro marcado por años de secretos y conocimientos olvidados. Porque estabas allí, en el momento equivocado, en el lugar equivocado. Pero también hay una razón más profunda. Eres parte de esta historia. Este mercado, esta tierra, todo está vinculado a una antigua maldición. No es una mera coincidencia. Victoire frunció el ceño, una pregunta ardiendo en su mente. ¿Una maldición? ¿Cómo que una maldición? Cava hizo señas a Victoire para que le siguiera. Salieron del mercado en silencio, sus pasos resonaban con fuerza por las estrechas calles de Solongo. El anciano parecía conocer cada rincón, cada piedra. La condujo a una casa pequeña y destartalada en las afueras de la ciudad, un lugar en el que Victoire nunca se había fijado. La casa parecía abandonada desde hacía décadas, pero cuando Cava abrió la puerta, el interior reveló una pequeña y polvorienta biblioteca y un altar adornado con símbolos misteriosos. «De aquí, las respuestas que buscas», dijo Cava, señalando los libros y objetos esotéricos que salpicaban la habitación. Hace mucho tiempo, estas tierras estaban embrujadas por criaturas de las sombras. Espíritus que no podían morir ni vivir realmente entre nosotros. Necesitaban un ancla, algo o alguien que los mantuviera aquí. El mercado de Solongo se construyó en esta tierra, y los ancianos sabían que atraería a entidades como la familia de Mama Clarence. Victoire se acercó a un viejo grimorio que había sobre la mesa, cuyas páginas estaban amarillentas por el paso del tiempo. Lo hojeó lentamente, descubriendo símbolos y dibujos que representaban criaturas similares a las que había visto aquella famosa noche, seres mitad humanos, mitad sombras, capaces de mezclarse con la realidad diurna, pero que revelaban su verdadera forma cuando caía la noche. Están ligados a esta tierra por una antigua maldición, continuó Cava. Y ahora, tú también. Los has visto, los has descubierto, y eso te une a ellos. No pueden dejarte marchar hasta que sepas quiénes son. Las revelaciones de Cava dejaron a Victoire estupefacta. El peso de esta nueva realidad cayó pesadamente sobre él. No solo estaba atrapado en un antiguo conflicto que aún no comprendía del todo, sino que ahora se daba cuenta de que era un objetivo. Mama Clarence y su familia no podían simplemente dejarle en paz. Volverían a por él, eso era seguro. ¿Qué puedo hacer?, preguntó Victoire con voz temblorosa, su esperanza vacilaba. ¿Cómo puedo escapar de esta maldición? Cava miró seriamente a Victoire. No puedes huir. Pero puedes defenderte. El anciano abrió un pequeño cofre que había en el interior de la casa y sacó varios objetos cubiertos de símbolos antiguos, piedras grabadas, polvos y talismanes. Cava explicó que estos objetos estaban diseñados para repeler a los espíritus, pero que solo ralentizarían su avance. Intentarán quebrarte mentalmente antes de atacarte físicamente, dijo Cava, enrollando un cordón alrededor de la muñeca de Victoire. Estas protecciones pueden darte algo de tiempo. Pero para liberarte de verdad, tendrás que enfrentarte a ellas. Victoire sintió que el corazón se le aceleraba al oír estas palabras. ¿Enfrentarse a ellos? ¿Cómo podía luchar contra espíritus de otro mundo, contra una fuerza tan antigua y poderosa? De vuelta en casa, Victoire intentó calmar su mente. Pero al caer la noche, aparecieron los primeros signos de la presencia de los espíritus. Oyó ruidos extraños en el exterior, que arañaban las paredes de su casa. Cada golpe contra la madera parecía hundirse en su mente, trayéndole aterradores recuerdos de su encuentro con la familia. Los susurros volvieron, esta vez más fuertes. Acechaban, invisibles pero terriblemente reales. Victoire podía sentir su presencia a su alrededor, como sombras deslizándose por las paredes. Aferraba el talismán negro que le había dado Cava,
Pero una parte de él sabía que era cuestión de tiempo que las protecciones se dieran. La tensión se hizo insoportable. Sabía que tenía que prepararse para el inevitable enfrentamiento. Victoire apenas durmió aquella noche. Los ruidos se intensificaron a medida que se acercaba el amanecer. Violentos golpes sonaron en su puerta, pero se negó a abrir. El talismán ardía en su mano, como si estuviera absorbiendo parte de la energía maligna que le rodeaba. Pero sabía que aquellas criaturas no cederían tan fácilmente. Cuando los primeros rayos de sol entraron por las ventanas, el ruido cesó bruscamente. El silencio que siguió fue aún más aterrador. Volverían, esa noche era solo una prueba. La verdadera confrontación estaba por llegar, y podría no tener la suerte de salir vivo de ella. Victoire se levantó, decidida a acabar de una vez por todas con aquella maldición. Con el talismán de Cava al cuello y las piedras de protección en el bolsillo, se dirigió al lugar donde todo había comenzado, el mercado de Solongo. Pero esta vez, no volvería allí como un simple tendero. Volvería para enfrentarse a la oscuridad. Acababa de salir el sol cuando Victoire entró en el mercado de Solongo, decidida a enfrentarse a la oscuridad que le perseguía desde aquella noche maldita. Cada paso que daba resonaba extrañamente en las callejuelas aún desiertas, como si las propias paredes le susurraran los secretos que guardaban. El mercado, normalmente animado y alegre, parecía haber perdido su esencia. No había nada de la calidez habitual, ni de la vibrante bienvenida de los comerciantes. Solo la sombra del misterio se cernía sobre el lugar. Victoire estaba preparada. Se había atado el talismán negro de Cava al cuello y se había metido las pequeñas piedras protectoras en los bolsillos. Pero a pesar de sus preparativos, no podía ignorar el miedo sordo que retumbaba en lo más profundo de su ser. Sabía que a lo que estaba a punto de enfrentarse no eran simples criaturas de las sombras, sino fuerzas más antiguas y poderosas de lo que jamás había imaginado. Mientras avanzaba por las callejuelas desiertas, el silencio era ensordecedor. No había ni un soplo de viento, ni un sonido. Victoire, cuyos sentidos estaban a flor de piel, percibió una presencia a su alrededor, aunque no había nadie visible. Las sombras danzaban en las paredes, moviéndose extrañamente a la luz creciente del día. De repente oyó susurros. Los susurros volvieron, familiares y a la vez tan lejanos. Se colaban en su mente, igual que aquella famosa noche en que había visto transformarse a Mama Clarence y a su familia. Giró la cabeza, buscando el origen de aquellas voces, pero no vio nada. Las sombras se extendían, dispuestas a envolverle. Las voces parecían venir de todas partes a la vez, susurrando su nombre, recordando sus miedos más profundos. Victoria. No deberías estar aquí. Se quedó inmóvil. Reconoció aquella voz, suave y siniestra al mismo tiempo, era Mama Clarence. Su corazón empezó a latir más deprisa y, a pesar del miedo, agarró con más fuerza el talismán. Oh, ven. Ven a nosotros. Nunca quisimos hacerte daño. Victoire sabía que era mentira. Había visto su verdadera forma, su naturaleza distorsionada por la oscuridad. Pero, ¿cómo podía escapar de ellos ahora que estaba en el corazón de su territorio? A medida que avanzaba por las oscuras callejuelas, las sombras parecían acorralarle. Cada esquina que doblaba le parecía más estrecha, más opresiva. Podía sentir su aliento en la piel, frío y pesado. Sabía que no podía simplemente huir. Tenía que enfrentarse a lo que le esperaba. Al acercarse al centro del mercado, donde antes estaba el puesto de Mama Clarence, una figura se destacó en la oscuridad. Cava estaba allí, como si le hubiera estado esperando. Su mirada era oscura, pero decidida. Están ahí, en las sombras, dijo con voz grave. Están esperando el momento en que flaquees, en que bajes la guardia. Pero no les daremos esa oportunidad. Victoire se sorprendió de verle aquí. No sabía si era una bendición o una señal de cosas por venir. Pero la presencia de Cava le daba cierta seguridad. Este anciano parecía saber mucho más de lo que decía. Conocía los secretos de estas tierras, y si alguien podía ayudar a Victoire, ese era él. ¿Qué debo hacer?, preguntó Victoire, con la respiración entrecortada. Cava le entregó una pequeña bolsa de lona llena de polvos blancos. Toma este polvo.
espolvoréalo a tu alrededor cuando aparezcan. Es una antigua protección contra espíritus como ellos. No los destruirá, pero los debilitará lo suficiente para que puedas enfrentarte a ellos. Tienes que romper su vínculo con este lugar. El mercado parecía vibrar a su alrededor. Las paredes se acercaban y Victoire supo que el enfrentamiento final estaba cerca. Siguió las instrucciones de Kaba, esparciendo el polvo en un círculo a su alrededor, creando una barrera invisible entre él y la oscuridad. Los susurros, cada vez más fuertes, se habían convertido en gritos. Gritos de ira, voces distorsionadas que intentaban penetrar en su mente. Y entonces, aparecieron. Mamá Clarence, acompañada de sus hijos Amadou y Samba, se materializó en las sombras. Su aspecto ya no era el de los afables comerciantes que había conocido. Sus rasgos estaban distorsionados, sus ojos vacíos de toda humanidad. Flotaban ligeramente sobre el suelo, como sombras en movimiento, dispuestas a devorarle. Victoria, susurró mamá Clarence, su voz etérea distorsionada por un odio sordo. ¿Por qué lucháis contra nosotros? Hemos estado aquí mucho antes que vosotros. Victoire se sintió invadida por el terror. Cada fibra de su ser le pedía a gritos que huyera, que se alejara lo más posible de aquellos seres monstruosos. Pero sabía que no había vuelta atrás. Si no se enfrentaba a ellos hoy, volverían una y otra vez hasta consumirle por completo. Y no estoy solo, respondió, con la voz ligeramente temblorosa, pero llena de determinación. En ese mismo instante, Kaba se situó a su lado, recitando antiguos encantamientos en un idioma que Victoire no comprendía. El polvo blanco que los rodeaba empezó a brillar débilmente, creando una barrera de luz. Los espíritus aullaron, sus voces se convirtieron en gritos desgarradores mientras intentaban atravesar aquella barrera. Mamá Clarence, con el rostro retorcido por la rabia, avanzaba hacia el círculo de luz, pero cada intento de penetrar la barrera la hacía retroceder, como si una fuerza invisible la retuviera. Victoire sabía que el polvo no duraría para siempre. Podía sentir el cansancio que le pesaba mientras los gritos de los espíritus resonaban en sus oídos. Volvió la mirada hacia Kaba, en busca de respuestas. ¿Cómo romper su vínculo?, gritó por encima del estruendo. Kaba detuvo sus conjuros por un momento, su mirada oscura. Su ancla está aquí, en esta tierra. Este mercado. Están vinculados a un objeto, un artefacto oculto bajo el antiguo emplazamiento de su puesto. Hay que destruirlo para liberarlos. El suelo bajo ellos tembló ligeramente, como si los propios espíritus intentaran detenerlos. Sin vacilar, Victoire se precipitó hacia donde antes estaba el puesto de mamá Clarence. Comenzó a cavar frenéticamente, sus manos levantaban la tierra seca. Los gritos de los espíritus seguían resonando, pero parecían cada vez más débiles, como si la barrera les impidiera llegar hasta él por completo. Tras unos minutos de excavación desesperada, sus dedos dieron con algo duro. Apartó con cuidado la tierra y descubrió una pequeña caja de madera, grabada con extraños símbolos. Sabía que era eso, el artefacto que los retenía aquí. «Rómpelo», gritó Kaba, mientras seguía recitando sus conjuros para mantener la barrera. Victoire, con el corazón latiéndole desbocado, no dudó ni un segundo más. Cogió una gran piedra y golpeó la caja con todas sus fuerzas. La madera crujió, y con un aullido desgarrador, los espíritus de mamá Clarence y sus hijos se disiparon en el aire, como humo soplado por el viento. De repente se hizo el silencio en el mercado. Las sombras desaparecieron y la luz del día inundó todo con una claridad tranquilizadora. Victoire, exhausta, se dejó caer al suelo, jadeando. Lo había conseguido, los espíritus habían sido liberados y su vínculo con esta tierra se había roto. Kaba se acercó a él, con una rara sonrisa de satisfacción en el rostro. «Has logrado lo que pocos se habrían atrevido a intentar», dijo con voz suave. «El mercado de Solombo vuelve a estar en paz». Victoire asintió, aún conmocionada por lo que acababa de vivir. El mercado, antaño un lugar de terror y misterio, volvería a la normalidad. Pero una parte de él sabía que nunca volvería a ser el mismo. Había visto cosas que pocos podían comprender. Había luchado contra fuerzas invisibles que acechaban en las sombras. Cuando el sol se alzó por completo sobre Solongo,
Victoire sintió que le invadía una nueva paz. La amenaza había desaparecido, pero sabía que siempre llevaría consigo las cicatrices de aquella batalla. El mercado de Solombo había vuelto a su rutina, pero para Victoire, nada volvería a ser lo mismo. Durante los días siguientes, intentó volver a ocupar su lugar entre los mercaderes, pero algo le preocupaba profundamente. La calma que ahora reinaba en el mercado parecía artificial, casi opresiva, como si una fuerza invisible estuviera vigilando, esperando el momento de resurgir. Los tenderos saludaban sonrientes a Victoire, contentos de volver a verle después de los rumores que habían circulado sobre su salud mental. Pero detrás de sus sonrisas benévolas, podía percibir su curiosidad y preocupación. Nadie le preguntaba directamente por lo que había pasado, pero los susurros y las miradas insistentes seguían persiguiéndole por los pasillos. Se había convertido en un misterio por derecho propio. Pero lo que más le atormentaba era la persistente sensación de ser observado. Aunque los espíritus de Mama Clarence y sus hijos habían sido liberados, Victoire no podía evitar sentir su presencia. A veces, en los momentos de tranquilidad, percibía sombras que se movían con el rabillo del ojo, como si bailaran con el viento, ocultas en los rincones oscuros del mercado. Una noche, cuando Victoire volvía a casa tras un largo día en el mercado, una voz familiar le llamó en la oscuridad. Se giró bruscamente, con el corazón acelerado. Cava estaba allí, entre las sombras, con la mirada seria pero menos seguro de sí mismo que de costumbre. Me temo que no ha terminado, Victoire, dijo con gravedad. Victoire sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo era posible que esto no hubiera terminado? Había roto el artefacto, liberado a los espíritus y, sin embargo, la preocupación en los ojos de Cava no hacía más que reforzar sus dudas. Los he liberado, todo ha terminado, ¿verdad?, preguntó Victoire, tratando de tranquilizarse tanto como cuestionaba a Cava. Cava negó lentamente con la cabeza. Y no, has liberado sus almas, pero hay algo más. Este mercado, esta tierra, está impregnada de una fuerza ancestral, y los espíritus de Mama Clarence no eran más que una manifestación de ese mal más profundo. Victoire sintió que el miedo volvía a él como una ola. Había creído que la batalla había terminado, pero lo que Cava decía significaba que algo mucho más terrible aún les esperaba. ¿De qué mal estás hablando?, preguntó Victoire con voz débil. Cava le miró fijamente, sus ojos atravesando la noche. Hay una entidad más antigua y poderosa que Mama Clarence y sus hijos. Eran guardianes de un secreto mucho más oscuro, una fuerza aprisionada aquí durante siglos. Es esta entidad la que controla todo lo que ocurre en estas tierras. Y ahora que han sido liberados, se despertará ***. Durante los días siguientes, Victoire empezó a notar pequeños detalles inquietantes, cosas que al principio le habían parecido insignificantes. Los animales del mercado, que normalmente deambulaban sin miedo entre los puestos, parecían agitados. Los gatos miraban fijamente a puntos en el vacío, con los ojos dilatados por el terror. Los perros se negaban a acercarse a ciertas partes del mercado, gruñendo inexplicablemente, como si sintieran una presencia invisible que los humanos no podían percibir. Una noche, cuando volvía a casa después de cerrar su puesto, Victoire vio algo espantoso. Un fino humo negro parecía surgir del suelo donde antes estaba el puesto de Mama Clarence. El humo serpenteaba por los adoquines, como una criatura viva, buscando algo o a alguien. Retrocedió, con la garganta apretada y la respiración entrecortada. Sabía lo que significaba. La fuerza de la que hablaba Cava estaba despertando. A la mañana siguiente, Victoire encontró a Cava en su casita a las afueras del pueblo. El anciano, tan preocupado como estaba, parecía haber preparado algo. Había dispuesto unos pergaminos antiguos sobre una mesa, junto con símbolos tallados en piedras, similares a los que ya le había dado a Victoire como protección. Y no nos queda mucho tiempo, comenzó Cava, con semblante grave. Esta fuerza, a la que los antiguos llamaban Jamara, es un antiguo espíritu del caos. Ha estado atrapada bajo el mercado durante siglos, y la familia de Mama Clarence se encargó de mantenerla dormida. Ahora que se han ido, se está despertando. Victoire escuchaba, con el corazón latiéndole con fuerza. Cada palabra que pronunciaba Cava le sumía un poco más en la desesperación. Jamara, ese espíritu ancestral, buscaba escapar de su prisión terrenal.
¿Y qué podemos hacer para detenerlo?, preguntó Victoire, sintiendo que la urgencia crecía en su interior. Cava permaneció en silencio un momento, luego volvió su cansada mirada hacia él. Hay un último ritual, un antiguo exorcismo olvidado que solo los más sabios de nuestros antepasados conocían. Es nuestra única esperanza. Pero es peligroso, Victoire. Este ritual requiere un sacrificio. Victoire se estremeció. ¿Un sacrificio? La palabra la golpeó como un mazazo. ¿Era esta la única solución? ¿Y qué tipo de sacrificio tendría que hacer para impedir que esta criatura causara estragos? Cava explicó lentamente el ritual. Consistía en ir al antiguo mercado subterráneo, donde Jamara había sido encarcelado siglos atrás. Allí, trazarían símbolos antiguos con una mezcla de hierbas raras y sangre, y luego recitarían conjuros específicos para sellar el espíritu permanentemente en su tumba. Y el sacrificio, Victoire, es tuyo, declaró finalmente Cava. El ritual requiere la energía de quien rompe la maldición. Debes estar dispuesta a entregar parte de tu esencia vital para aprisionar a Jamara. El rostro de Victoire se estremeció. Su vida a cambio de la paz del mercado Solongo. Era una elección imposible. Pero al mirar a Cava, se dio cuenta de que el anciano decía la verdad. No había otra opción. O lo haré, murmuró Victoire, con la mirada decidida a pesar del terror que le consumía. Cava asintió, con un silencioso respeto en los ojos. Prepárate. No tenemos mucho tiempo. Aquella noche, armada con el valor de una última oportunidad, Victoire siguió a Cava a los pasadizos subterráneos del mercado de Solongo. Descendieron por una vieja trampilla oculta tras un viejo edificio, un pasadizo que poca gente conocía. Las paredes húmedas desprendían un olor rancio y antiguo. La atmósfera era pesada, casi sofocante, como si el propio aire estuviera impregnado del mal que yacía latente bajo tierra. Mientras se abrían paso en la oscuridad, Victoire sintió que las sombras se cerraban sobre ellos. Los susurros volvieron, esta vez más fuertes, más amenazadores. Cada paso parecía acercarlos a algo más profundo, algo más antiguo, una fuerza que había estado esperando en la oscuridad durante siglos. De repente, Cava se detuvo frente a una enorme puerta de piedra, decorada con símbolos tallados en la roca. Era aquí. Detrás de esta puerta, Jamara estaba esperando. Cava sacó un cuchillo ceremonial y empezó a trazar los símbolos rituales en el suelo con la mezcla de hierbas y sangre. Victoire sintió que el aire se cargaba de electricidad, como si el propio lugar se resistiera a lo que estaban a punto de hacer. Una vez que hayamos abierto esta puerta, murmuró Cava, sin levantar la vista de su trabajo, no habrá vuelta atrás. Prepárate. Victoire asintió, decidida. Había que hacer el sacrificio. Para proteger el mercado, para proteger a los que amaba, no tenía otra opción. La puerta de piedra empezó a temblar bajo sus conjuros. Los símbolos grabados en el suelo se iluminaron, arrojando una luz sobrenatural sobre la habitación. Victoire sintió que una fuerza invisible tiraba de ella hacia adelante, mientras Jamara despertaba por fin. La tierra tembló bajo sus pies cuando la puerta de piedra se abrió lentamente, liberando una ráfaga helada que parecía provenir de otro tiempo. Victoire sintió que el frío le mordía la piel, pero no era un simple escalofrío. Era un frío antiguo, un frío imbuido de malevolencia, el frío de Jamara, el espíritu milenario aprisionado bajo el mercado de Solongo. Cava, de pie junto a él, recitaba conjuros con voz grave, cada palabra reverberando en el espacio cerrado como un eco amenazador. Pero cuanto más se abría la puerta, más se convertían los murmullos en gritos. Jamara estaba despierta. La oscuridad más allá de la puerta era tan densa que parecía absorber la propia luz. Y entonces Victoire vio la gigantesca sombra emerger lentamente del umbral. Una forma inmensa, indistinta pero terriblemente real, avanzaba hacia ellos. Sus contornos se movían como el humo, cambiando constantemente de forma, pero sus ojos rojos brillaban en la oscuridad, mirando fijamente a Victoire con aterradora intensidad. «Has perturbado mi sueño, humano», gruñó una voz que resonó por toda la caverna. Parecía provenir de todas partes a la vez, como si el propio aire estuviera hablando. Victoire sintió que se le hacía un nudo en la garganta, pero sabía que había llegado el momento. No había vuelta atrás.
El ritual que había aceptado realizar era su única oportunidad de sellar a Djamara permanentemente en esta prisión subterránea. «Es ahora», Victoire, y gritó Kaba, con la voz temblorosa por el esfuerzo. «¡Prepárate!». Victoire retrocedió, con los ojos clavados en la criatura que se acercaba lentamente, amenazando con engullirlos. Sentía el peso de su destino sobre sus hombros. Cada paso de Djamara hacía temblar el suelo bajo él, como si la entidad se dispusiera a aplastarlo todo a su paso. Kaba terminó de trazar el último de los símbolos en el suelo. Las líneas de luz blanca que los rodeaban brillaban intensamente, formando una barrera frágil pero necesaria para retrasar el avance del espíritu. Victoire dio un paso adelante, con el corazón latiéndole desbocado, hacia el centro del círculo. «Recuerda», murmuró Kaba, «el sacrificio debe venir de ti». Victoire asintió, sintiendo el peso del talismán negro alrededor de su cuello. Ahora lo comprendía. Su vida, su esencia, tenía que alimentar el ritual si quería que Djamara quedara sellado para siempre. Se arrodilló en el centro del círculo de protección, sintiendo la energía mística burbujeando a su alrededor. Los gritos de Djamara se hicieron cada vez más urgentes, como si la criatura supiera que se le acababa el tiempo. Victoire sintió que el dolor invadía todo su cuerpo a medida que el ritual empezaba a absorber su energía. Sus músculos se tensaron y su respiración se entrecortó, pero continuó. Djamara se acercaba, sus ojos rojos llameantes y sus garras de oscuridad buscaban atravesar la barrera de luz. «No puedes detenerme», rugió Djamara con una furia inconmensurable. El aliento helado del espíritu azotó el rostro de Victoire, pero ésta apretó los dientes. No podía ceder. El poder del ritual lo envolvía poco a poco, cada gota de su energía era absorbida para fortalecer la barrera. Kaba canturreaba más deprisa, con las manos temblorosas, tratando de sostener los símbolos luminosos que empezaban a debilitarse bajo la colosal presión del espíritu. Cuando la luz del círculo empezó a parpadear, Victoire sintió una oleada de calor en su interior. Su espíritu se desprendía de su cuerpo, listo para unirse al flujo de energía que sellaría a Djamara. Podía sentir a Kaba a su lado, la única ancla en esta tormenta de magia y oscuridad. Sabía que para salvar el mercado de Solongo, para proteger todo lo que amaba, tenía que dar lo último de sí mismo. Pero justo cuando todo parecía dar un vuelco, una ráfaga de luz más intensa que cualquier cosa que hubiera sentido jamás invadió la habitación. Los símbolos grabados en el suelo brillaron con una luz cegadora, repeliendo violentamente el espíritu de Djamara. La criatura gritó de dolor, retrocediendo ante la embestida de aquel poder inesperado. Victoire, jadeante, se dio cuenta de que aún no había muerto. El sacrificio no le había quitado toda su energía. Algo más había amplificado la magia del ritual. El talismán negro que llevaba al cuello brillaba débilmente, como una última chispa de protección. Kaba, con los ojos muy abiertos, también lo comprendió. El talismán, imbuido de una magia aún más antigua, había reforzado el ritual en el último momento, absorbiendo parte del poder de Djamara para sellar el espíritu antes de que pudiera escapar. Djamara, sufriendo, fue absorbido por los símbolos luminosos. Su cuerpo etéreo se distorsionó, se retorció y finalmente desapareció con un grito desgarrador. La puerta de piedra se cerró lentamente, aprisionando al espíritu para siempre. Victoire se desplomó en el suelo, exhausta pero viva. Kaba, que le había apoyado durante todo el ritual, se arrodilló a su lado. «¿O lo has conseguido?», Victoire, y murmuró con voz llena de alivio. «Djamara está sellado para siempre». Victoire, exhausta, asintió, incapaz de pronunciar una sola palabra. Sintió que le invadía una nueva paz. El mercado de Solongo se había salvado. Por fin se había roto la maldición que pesaba sobre esta tierra desde hacía siglos. Los días siguientes estuvieron marcados por una extraña calma. El mercado volvió a la vida, pero los comerciantes, sin saberlo, caminaban sobre un suelo ahora purificado. Los animales volvieron, y los perros y gatos que habían evitado ciertos rincones del mercado ahora vagaban libremente. En cuanto a Victoire, se recuperó lentamente de su terrible experiencia, pero sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Kaba, fiel a su costumbre, desapareció poco después del ritual. Dejó una simple nota para Victoire: «El deber de los ancianos está cumplido. Permanece vigilante,
las sombras siempre observan. Victoire guardó el talismán negro alrededor de su cuello, como un recordatorio silencioso de la batalla que había librado y de la frágil paz que había preservado. Pasaron los meses, y el mercado de Solongo volvió a florecer. Victoire se había convertido en una figura respetada entre los comerciantes, aunque pocos supieran realmente por lo que había pasado. Siguió vendiendo sus verduras, pero ahora sus ojos estaban siempre alerta. Las sombras del pasado ya no le asustaban, pero sabía que este mundo era más complejo y peligroso de lo que jamás había imaginado. Cada noche, cuando el mercado se vaciaba y las luces se apagaban, Victoire se quedaba un poco más. Observaba las sombras con una nueva calma, lista para intervenir si resurgía el mal. Se había convertido en el guardián invisible de Solongo, asegurándose de que la oscuridad nunca volviera a devorar la luz. Y, en el tranquilizador silencio de la noche, a veces susurraba los conjuros de Cava, en recuerdo de aquella lucha contra Jamara, con la esperanza de no tener que volver a utilizarlos. Pero en el fondo, sabía que las sombras siempre estaban vigilando. Me gusta el video y suscribirse a apoyarnos y por favor comparta con su familia.